Dios les bendiga a mis amados hermanos y amigos que en esta tarde se están conectando o los que se conectarán. Estoy un poquito tarde, pero estamos aquí. Así que vamos a orar para ponernos en las manos del Señor y así este estudio en esta noche pues sea de bendición a nuestras vidas. Así que vamos a orar. Padre eterno y santo, te adoramos, te bendecimos, te damos gracias porque un día más nos has permitido, Señor, y en esta hora, Padre, transmitiendo desde nuestro hogar, te pido, mi Dios amado, en el nombre de Jesús, que este estudio sea para bendición a mis hermanos, Señor, y a aquellos que todavía no te conocen, mi Señor, ellos puedan entender la bendición que hay de ser tu Hijo y de servirte, Padre eterno. En el nombre de Jesús, reciba toda la gloria y toda la honra. Amén, Señor, y amén. Gloria a Dios. Dios te bendiga, Xiomara y Jessica Brown. El tema de esta tarde es los 4 camilleros. A ver qué nos dice el Señor en cuanto a este tema. Esta es una historia que sucede cuando Jesús está en su ministerio. Fueron 4 hombres que tenían un amigo que era enfermo, paralítico, y pues tomaron una decisión un día en llevarlo donde estaba Jesús. Y vamos a leer la escritura. No olvide que siempre le pido que tenga lápiz, papel, para que pueda escribir los versículos bíblicos y así saber que está dentro de la palabra del Señor. En Marcos 2, versículo 1 al 4 está esta historia. Es bastante larga la escritura, pero vamos a leerla. Marcos 2, versículo 1. En adelante dice: entró Jesús otra vez en Capernaum después de algunos días y se oyó que estaba en casa. E inmediatamente se juntaron muchos, de manera que ya no cabían ni aún a la puerta, y les predicaba la palabra. Esto es Jesús. Entonces vinieron a él unos trayendo a un paralítico que era cargado por 4. Y como no podían acercarse a él a causa de la multitud, descubrieron el techo de donde él estaba y, haciendo una abertura, bajaron el lecho en que yacía el paralítico. Como ustedes ven, la historia pues es bastante maravillosa, porque podemos ver que hay 4 hombres, por eso le quise llamar el tema en esta tarde, los 4 camilleros, y vamos a ver en qué nos refleja esta historia a cada uno de nosotros. Y Yasmín Arau, Dios te bendiga. A manera de introducción, quiero decirles que nuestro Señor y Salvador todavía sigue obrando milagros. Los milagros no han parado, porque nuestro Dios es un Dios de milagros. A veces es que no prestamos atención y queremos ver por cosas portentosas, pero el primer milagro que se realiza en cada uno de nosotros, y eso es cada mañana, cuando tú abres tus ojos y todavía el Señor te ha permitido un día más de vida. Ese es un milagro. No lo vemos de esa manera, pero es un milagro, porque sabemos que nos acostamos, pero no sabemos si nos vamos a levantar. Así que nuestro Señor sigue haciendo milagros hasta el día de hoy. En el tiempo del ministerio de Jesús, en su ministerio, pues él hizo que los cojos anduvieran, los ciegos vieran, resucitó muertos, incluso el viento o las olas le obedecían. Así que ese mismo Jesús es al que usted y yo le servimos y sigue haciendo milagros. Y podemos escuchar hermanos o hermanas que nos cuentan sus testimonios, cómo Dios de alguna manera les ha suplido, y eso es un milagro. Así que un milagro demuestra, número 1, autoridad, pero también demuestra una responsabilidad y poder. Aquí podemos ver en Jesús la autoridad que él tenía, no solamente para hacer milagros, sino que va más allá, y era de perdonar pecados, que eso nadie lo puede hacer excepto nuestro Señor y Salvador Jesús. Ningún hombre te puede perdonar pecados. Nosotros podemos perdonar ofensas que nos hacemos, pero pecados, ningún hombre, nadie, ningún hombre, ningún ser humano
te puede perdonar pecados, excepto Jesús. ¿Por qué? Porque Él fue el único que murió en la cruz del Calvario y resucitó al tercer día, y Él tiene ese poder de poderte perdonar pecados. Y aún lo hizo cuando estuvo en su ministerio. Lo vamos a ver en un momento, cómo los religiosos de su tiempo se enojaban. Él tenía ese poder para sanar. Así que es una responsabilidad de nosotros como creyentes para atraer a otros a Jesús. Por eso es que estos 4 camilleros nos van a retratar a nosotros si es que estamos haciendo el trabajo o no lo estamos haciendo. Y yo entiendo que hoy, para este tiempo que estamos pasando, esta pandemia, este virus que hay, pues no se nos permite ni siquiera congregarnos en nuestros locales de la iglesia. Pero ¿qué pasará cuando ya regresemos a los locales de nuestras congregaciones? Haremos el trabajo. Aquí nos lo vamos a ver reflejado en cada uno de nosotros, lo que hacemos para el Señor y para su obra. Ahora, ¿cuáles son los ingredientes que se necesitan para un milagro? Bueno, hay 3 puntos que voy a tocar en esta tarde. El número 1 es, 4 hombres cargando a un ser humano, a un paralítico. Bueno, el segundo punto es un techo roto. Y vamos a ver por qué mencioné el techo roto. Y luego al final el número 3 es una camilla vacía. Es importante que entendamos esto. Punto número 1, 4 hombres cargando a un paralítico. Lo encontramos, como dije, lo leí al principio, desde el verso 1 al 3. Hay algo que nos debe de llamar la atención cuando estudiamos la palabra de Dios, que no sabemos mucho con respecto a estos hombres. O sea, la Biblia no nos explica ni sus nombres, ni sus edades o sus posiciones en la vida, por cuánto tiempo tenían su fe puesta en Cristo. O sea, eso la Biblia no nos dice, no nos da esas referencias. Pero por lo que veo, estos hombres ya sabían de la fama de Jesús, porque se había divulgado por todas las áreas del pueblo de Israel. Y cuando habla de Capernaum, bendito sea el Señor, mi esposa y yo y el pastor Manuel, tuvimos la oportunidad de estar en ese lugar, y estuvimos en este Capernaum, es donde el apóstol Pedro también tenía su casa. Ahí fue donde él sanó a la suegra. Entonces él se quedaba, Jesús, como él decía, no tenía en dónde recostar su cabeza. Él usaba los hogares de los discípulos. Y en esta ocasión él se quedaba ahí en Capernaum, y esta casa donde ellos estaban, dice que estaba repleta, llena de personas que no podían entrar a uno más. Y esa es la razón por la que ellos pues llevan a este hombre, sabiendo que Dios puede hacer el milagro a través de Jesús, a este paralítico. Como dije, no, la Biblia no nos da estas referencias de sus formas sociales. Lo que sabemos con respecto a ello es que estaban preocupados por un amigo que estaba enfermo. Eso es primordial para todos aquellos que hemos nacido de nuevo. Y en este tiempo, pues ustedes saben, pasamos orando, intercediendo por aquellos que son tocados por este virus, declarando que sean sanos, que su cuerpo resista, ya que no hay ninguna medicina que pueda recuperarlos, sino que el mismo sistema es el único que puede. Y además, pues por la fe en nuestro Señor, declarar que hay muchos que se han sanado. Creyeron, estos 4 hombres creyeron que Jesús suplantó al enfermo. Por eso ellos tomaron esta decisión de llevarlo cargado, porque no podía caminar, era paralítico, dice la Escritura. Se preocuparon lo suficiente como para ir hasta donde estaba Jesús. Yo no sé cuánto tiempo o qué distancia estaba este enfermo, pero lo que podemos ver es la determinación que estos 4 amigos llevan a este paralítico hasta donde estaba Jesús. Cuando las personas no van, pues déjenme decirle, mueren. No solamente
en su enfermedad, sino en pecado. Y eso es a lo que me quiero referir. Cuando hablamos de perdón o sanidad, las personas muchas veces solamente quieren la sanidad, pero no quieren aceptar a Jesús como Señor y Salvador. Es decir, que cuando se les habla de que es necesario que confiesen a Jesús como su Señor y Salvador y confiesen sus faltas, sus pecados, como que ahí se trancan y dicen, yo no quiero ser cristiano, yo me quedo aquí en la religión. Yo estoy justo ayer que me llamó una prima desde mi país y ella pertenece a otra religión y le estuve hablando del Señor y me dijo, no, yo voy a morir de religión porque aquí fue donde mi mamá me crió. Entonces, pues yo doy el plan de salvación, si lo quiere aceptar, gloria a Dios, no, pues cada uno de nosotros dará cuenta de Dios, de lo que hagamos y hacemos en esta vida. Hoy la mayoría de veces de ir a ayudar a otros, a veces se hace bien difícil o dicen, no, este trabajo solamente es de los pastores, o sea, los pastores son los que están obligados a ir a declarar la buena salvación a los que se pierden, los pastores son los que tienen que ir para allá, para acá. No, el trabajo es de todos, la congregación completa debe de envolver, no solamente para ganar para Cristo, sino en todo lo que se haga en favor del beneficio del ministerio en donde tú perteneces. Así que tenemos que tener claro esto. Este trabajo no solamente es de los pastores, sino de todos los miembros de la iglesia. Llevar este evangelio a otros para que conozcan quién es el Señor y quién es su Salvador. En la iglesia primitiva era diferente. No era como ahora. Totalmente diferente. Allá cada uno de ellos hacía lo que le correspondía hacer en el Señor. Y eso lo vamos a ver ahora en la Escritura. Por eso tenga lápiz y papel para que anote estos versículos bíblicos. En Hechos 8, verso 4. Hechos 8, versículo 4. Mira lo que dice ahí. Pero los que fueron esparcidos iban por todas partes anunciando el evangelio. Yo no sé a cuántos tú les has hablado del evangelio, pero a veces tenemos más quizás valor para estar enfrente de una cámara que para estar hablándole a las personas en particular. Yo le doy gloria a Dios por la oficina de CIS. Cuando alguien llega, de alguna manera busco la forma de cómo hablarle de la palabra del Señor. Entender que si ellos aceptan, gloria a Dios, no, pero llevan la palabra, llevan las semillas sembradas. Así que es importante que no tengas temor de hablarle a cualquiera. Tienes que considerar y tener misericordia por ellos, porque, claro, tú y yo somos salvos, lo declaramos, y gloria a Dios por ello, porque la sangre de Cristo nos ha limpiado, nos ha hecho nueva criatura. Pero es necesario que otros también conozcan quiénes somos en Cristo Jesús. Entonces, aquí vemos en la escritura que leo, Hechos 8:4, dice, pero los que fueron esparcidos, ¿qué pasó ahí? En la iglesia primitiva, cuando los religiosos estaban perdiendo adeptos, se fueron contra de los cristianos, los seguidores de Jesús. Tuvieron que ser esparcidos. Esparcidos es que fueron echados de la ciudad. ¿Por qué? Porque procuraban era matarlos y algunos por salvar su vida, pues huyeron de la ciudad de Jerusalén. Donde quiera que iban, dice la Escritura, anunciaban el evangelio de Jesucristo. Nosotros, gracias al Señor, no estamos siendo seguidos. Tenemos una oportunidad maravillosa de poder dar el evangelio de Jesucristo a toda persona, a toda criatura que encuentre cerca de nosotros, hablarles del Señor. Observemos la responsabilidad que cae en a nuestras vidas como creyentes. Esta es una responsabilidad que el Señor nos la dejó. Y es importante entender que nosotros hoy en día representamos a esos camilleros, que ese hombre paralítico fue a recibir esa sanidad. Veamos que nos dice en 2 de Corintios 5, versículo 18. Yo quiero que entiendas, hermano, que esta responsabilidad no solamente es para los pastores, es para todos. Aquí te lo va a decir la Escritura. Dice, y todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo en Cristo y nos dio
el ministerio de la reconciliación. El problema muchas veces es que queremos estar solamente para decir que sí somos ganadores de almas atrás de un púlpito. No, hermano. El ministerio comienza en vecindad. Por eso el Señor en el libro de Hechos de los Apóstoles le recomienda a sus discípulos que se quedaran en Jerusalén, luego después fueran a Judea, Samaria y hasta lo último de la tierra. Y cuando vemos esas posiciones geográficas, les estaba hablando, Jerusalén era su casa, era su ciudad, que evangelizaran ahí. Luego a los vecinos, que era Judea. Después los que estaban un poco más lejos. Y de ahí hasta lo último de la tierra, hasta que un día llegó a tu vida y llegó a mi vida. Por eso somos cristianos, porque estos hombres no desfallecieron llevando y entendiendo que se nos había entregado este ministerio maravilloso de llevar buenas nuevas de salvación a aquellos que se pierden. Por eso, amado hermano, cuando leemos la lectura, tenemos que hacer la nuestra. El Señor nos está diciendo que nosotros tenemos este ministerio, es un ministerio de reconciliación, reconciliarlos con Dios, nosotros con Dios, porque ellos están en enemistad con Dios. ¿Por qué? Por causa del pecado. Ahora, nosotros tenemos esta gran comisión que el Señor nos ha dado. Si, como dije, todos somos responsables de guiar a otros a Cristo, y si no lo estamos haciendo, entonces vamos a estar en problemas, no con el pastor, sino con, porque este ministerio yo no lo he entregado. Dios fue Dios a través de Jesús, y Él fue el que dijo que fuéramos por todo el mundo a predicar el evangelio a toda criatura. Claro, como ministro, como pastor, claro que tengo que exhortarles en amor, que es necesario que hablemos del evangelio de Jesucristo. No lo está haciendo, usted no va a tener problema, usted va a tener problema con Dios, porque este es un mandato que el Señor nos ha dado. Y repito una vez más, sé que no podemos salir, pero pensemos por un momento antes de que este virus llegara. ¿A cuántos ganaste para Cristo? ¿Cuántos podrán decir de ti, fulano o fulana me llevó a mí al cielo y por eso soy lo que soy? Yo a Dios, por el hermano Alfredo Rosas, que fue el que me llevó al cristianismo. Y yo todos los días por él. ¿Por qué? Porque él fue el que se dejó usar por Dios para que él me diera a conocer el plan de salvación. ¿Y cuántos dirán así de ti? Esta es una pregunta. ¿Cuántos dirán así de ti o de mí? ¿Cuántos yo he llevado al Señor? Vamos a ver lo que nos dice Jesús cuando nos declara la gran comisión. Mateo 28, verso 18. Versos bien conocidos, pero el problema no es solamente conocerlos, sino ser parte de ellos, ponerlos en acción. Eso es lo que cambia nuestra vida. Mateo 28, verso 18 y 19 dice, Jesús se acercó y les habló diciendo, aquí se los dice a los discípulos, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. O sea, potestad aquí es autoridad, o derecho, dominio. 19, por tanto, id y hacer discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Aquí es importante entender, amados hermanos, que este es un imperativo. No es que si quiero o quieres ir, no, Él te está ordenando que vayamos. Así que yo espero, Señor, que después que pase esta pandemia, pues nos pongamos las pilas y comencemos verdaderamente a ganar almas para Cristo. Que nuestras congregaciones, sé que viene una cosecha, sé que, pero necesitamos de cada uno de nosotros darle un seguimiento para que puedan mantenerse, porque déjeme decirle, el camino del Señor no es fácil, difícil, pero no es imposible. ¿Por qué? Porque Él va con nosotros. Es lo que dice en el verso 20 de Mateo 8. Y aquí yo estaré con vosotros todos los días, hasta el fin del mundo. Así que Él nunca nos dejará ni nos desamparará. Pero lo importante es entender el mensaje que hay en estos dos versículos. Dice el Señor que se le dio toda la potestad
está la autoridad. Por eso Él tiene toda la autoridad de ordenarnos que vayamos. Y en el verso 19, con este imperativo, dice, haced, por tanto, id. Este es el imperativo que hay, no es que quieres o no quieres, es que tenemos que ir. Luego dice, y hacer discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre. Hay una coma, y luego es que les enseñemos quién es el Padre. Cuando luego dice, y del Hijo, hay otra coma, que les enseñemos quién es el Hijo. Luego, del Espíritu Santo, quién es el Espíritu Santo. Yo doy la Trinidad de Dios. ¿Por qué? Porque necesitamos conocer el Padre, quién es el Hijo y quién es el Espíritu Santo. Que no son tres dioses diferentes, es un solo Dios. Y tampoco no son títulos, como algunos los han llamado. Pensamos que el Espíritu Santo es un título. Bueno, un título es un diploma. Ese diploma no habla, ese diploma siente. Así que vamos a poner bien las palabras que hay en la escritura, porque pueden ser pensamientos humanos y decir que el Espíritu Santo no es una persona, sino que es un título. Déjame decirte que están lejos de la verdad. El Espíritu Santo es la persona de la Trinidad de Dios. Él se puede resentir, se puede dejar. Eso la Biblia nos dice. Pasajes tan maravillosos que hay en el Antiguo Testamento cuando Sansón, dice la Escritura, mas él no sabía que el Espíritu Santo había ido de él. Si fuera un título, ¿por qué se iba a ir de él? Es una persona. Gloria al Señor. Si observamos, no soy yo el que hace este dato, sino que es Jesús. Y como dije, es imperativo. Es que debemos de hacerlo. No nos está diciendo si queremos o no, es que dice que tenemos que ir. Punto número 2. Un techo roto. Vamos a ver qué pasa. ¿Qué implica? Pues que va a haber un daño en una casa. Pero los camilleros se acercan con este amigo y fue tremendo porque la multitud que había, dice que no los dejaban ni siquiera acercarse a la puerta de la casa. Estaba repleta, estaba llena, era una gran multitud que había. Y esto nos indica que siempre habrán obstáculos para llegar a otros, traerlos a Cristo. O sea, el Evangelio no es fácil, siempre van a haber obstáculos. Pero aquí no es que si hayan o no obstáculos, es que debemos de saber a quién le servimos y tenemos que vencer esos obstáculos. Algunos, es que yo no sé cómo evangelizar, no necesito saber tanto, necesitamos la historia de la muerte, la resurrección de Jesús, y ahí está el Evangelio, la muerte y la resurrección. Si tú crees que Dios le resucitó de los muertos, serás salvo. Romanos. Necesitamos dar el testimonio de lo que Jesús hizo. ¿Por qué lo hizo? Porque llegó a la cruz del Calvario. Yo creo que hemos escuchado bastante acerca de esto y esos obstáculos pueden hacer a un lado. Estos 4 hombres, ¿saben lo que hicieron? Y me llamó la atención cuando estaba leyendo esta escritura. Dice que vieron hacia arriba. A veces nosotros, cuando hay situaciones difíciles, lo menos que hacemos es ver para arriba. Siempre estamos viendo hacia abajo. Y cuando vemos hacia abajo, estamos buscando las soluciones terrenales, soluciones materiales de la tierra, pero las soluciones vienen de lo alto. Veamos lo que dice Salmo 121, versículo 1. Es que la escritura está llena de tanta bendición que a veces se nos olvida, pero la bendición viene de lo alto. Dice 121, verso 1. Alzaremos a los montes. ¿De dónde vendrá mi socorro? El socorro viene de Jehová, dice de lo alto. Siempre tenemos que estar
de Dios, saber que entre más nosotros dependamos de Dios, nuestra mirada puesta al cielo, todas las cosas de acá de la tierra las vamos a ver, como diría, sin apegarnos, sin amarla, en el sentido de que, no, por cuidado, las cosas hay que cuidar, por supuesto, pero no podemos hacer Dios de ellas, ni podemos depender de ellas, tenemos que depender de Dios. Estos 4 caminos, dice, y miraron arriba, ahí hay solución. Entonces se pusieron de común acuerdo y entonces vieron que la única forma era abrir un hueco, un hoyo en el techo de esta casa donde estaba Jesús para poder acercarse a él, porque de otra forma, o sea, el obstáculo está, pero nada nos detendrá. Y yo me gozo en el Señor y le doy siempre gloria a Dios por mí, porque siempre Dios da las directrices y hay que obedecer. Y muchos saben que la iglesia entera, que nosotros pues estamos luchando y sé que viene el nuevo edificio para nuestra iglesia, el Ministerio Internacional Las Águilas, y me gozo por eso, porque Dios jamás dejará avergonzado a nadie cuando siempre vemos hacia arriba, no abajo. La bendición viene de donde menos la esperamos, ahí está. Así que hermanos, estos 4 hombres que tenían fe en Jesús, que él podía restaurar la salud de este político. Entonces dice, cuando estamos animados no vienen a nuestros pensamientos cómo hacer la solución, porque hay ansiedad, hay desesperación. Es importante detenernos y saber que nuestro socorro viene de Jehová, que hizo los cielos y la tierra. El techo, dijeron ellos, va a facilitar para llevar al amigo hasta Jesús. Es la situación por la que hablas a tu compañero de trabajo. ¿Cuál es el temor? Tienes que hacerlo. Si confías en el Señor, los medios. Dios puso en estos hombres solución para que este hombre pudiera llegar hasta los pies de Cristo. Usted y yo representamos esos 4 camilleros. Así que es costoso lo que iba a pasar ahí. Les importó. ¿Por qué? Porque muchas veces hay que invertir para que te puedas ganar un alma para el Señor. Tú necesitas invertir. Todos necesitamos invertir tiempo, invertir ayunando, poniendo siempre delante del Señor cuando lo quieres ganar para Cristo. Esas son las herramientas que nosotros usamos. Escribes el nombre en un papel, te arrodillas, clamas por él, que el Señor en su tiempo tenga misericordia y que lo pueda alcanzar, alcanzó a ti, y que tú seas ese puente que Dios usará, compañero de trabajo, compañero de escuela, de universidad, pueda llegar, hijo de Dios como tú y yo. Así que estos hombres tomaron esta decisión y dijeron, no importa, no va a quizá después la mandamos a reparar, pero tenemos que hacer llegar a nuestro amigo, a Jesús. Cualquiera que sea el costo, debemos llevar las almas, cualquiera que sea el costo. Yo lo digo para la gloria de Dios, pero y mi esposo en sus testimonios muchas veces, Dios dio la oficina de CIS con un propósito, para que las personas lleguen a sus trabajos y nosotros le resolvemos sus situaciones. Viene el pago, lo hemos usado para el ministerio de las Águilas. Lo digo
con gozo, porque es el Señor el que nos ha proveído, y bendito el Señor, que estamos a punto ya de que el ministro tenga su propia casa. De nuevo, toda la gloria a Dios. Pero Él usó su esposa y su oficina para poder llevar hasta donde estamos ya, como dije ayer en el Consejo Oficial, para que podamos ser ya dueños, una casa donde la iglesia tenga donde ir a hacer todas sus reuniones, gozarnos juntos. ¿Qué cuesta, hermanos? Cuesta. Que yo creo que todo en la vida tiene un precio, y el precio hay que pagarlo. Así que, amados hermanos, ¿qué pasó con los hombres? Sabiendo que iban a dañar un techo de casa, pues al final tenían que repararle y eso les iba a costar, pero no les importó. Lo hicieron llegar hasta Jesús porque ellos querían ver a un amigo que estaba en esa camilla ser sanado. ¿Cuántos más como pastores queremos ver más adorando y bendiciendo el nombre de nuestro Dios en el local que el Señor nos ha preparado para la iglesia? Así que yo me gozo en eso, porque Dios ha usado, que se dejan usar en la congregación para que cada uno ponga su granito. Y ahí estamos. Bendito el Señor. Una tía. Oh, es tremendo, hermano. Porque a veces, si prestamos atención a las cosas materiales, nos vamos a desenfocar del llamado que el Señor nos ha hecho. Eso es importante, que todo lo que hagamos, lo hagamos con un corazón sabiendo que lo hacemos para Dios, no para nuestro ego. No somos dueños de la iglesia. El dueño de la iglesia es Jesús de Nazaret y trabajamos para Él. No trabajan ninguno de los miembros del ministerio Las Águilas, trabajan para los pastores turcios. No, no. No es nuestro, esto es del Señor. Nosotros pertenecemos al Señor. Y como decía, Señor, ¿qué te daré? Si todas las cosas son tuyas, aún mi vida es tuya, ¿qué yo le puedo dar al Señor? Bueno, de lo poco que tenemos o de lo mucho que tengamos, se lo hemos dado a todos del Señor. Una camilla vacía, qué maravilla, hermano. Yo me gozo cuando veo en las noticias que salieron personas del hospital que vencieron el virus, pero tal vez no se dan cuenta que es un pueblo que está doblando rodillas, orando, declarando sanidad para ellos. Pero claro, si no conocen de Cristo, pues dan la gloria a Él. Dirán que ellos por propia fuerza lo hicieron, que vencieron porque sus defensas son buenas. El pueblo, y bendito sea Dios, porque esa gloria solamente le pertenece a Dios, no a nosotros. Pero qué lindo sea cuando la persona salga, diga, bueno, nosotros entendemos que hemos sido por la misericordia de Dios y darle gloria a Dios. Él se merece toda la gloria y toda la honra. Cuando Jesús vio la fe de 4 hombres, déjeme decirle que se quedaba maravillado también Jesús, que veía cómo el ministerio que él había comenzado atrás ahora estaba dando frutos en hombres y mujeres que creían en él. Y yo no sé cuánto tiempo de cristiano de ser hijo de Dios, pero yo he visto maravillas en todo el tiempo sirviéndole al Señor, ya casi 40 años sirviéndole al Señor, en las buenas, en las malas, en las altas, en las bajas, en las caídas, en las levantadas. Dios me ha hecho ver grandes maravillas. Así que yo soy milagro del Señor. Cuando yo doy mi testimonio, y otras noches yo dije, Satanás no tira únicamente a matar espiritualmente, sino también físicamente. La iglesia a la cual pastor sabe, cuando allá en el año
no, de 1997 yo regresé a mi país, El Salvador. Un hombre borracho en un carro yo a 6 de mi familia y a mí me destruyó mi pie izquierdo a la altura de la rodilla. Me la dejó viendo hacia atrás, el pie totalmente destruido. Y cuando llegó la ambulancia para irnos al hospital, había uno que andaba de novio de una de mis hermanas, Irma, ya partió con honor. Alex se llama él. Me dice, hermano pastor, voy a orar. Y le dije, antes de que ore, el pie a donde estaba. Es terrible, pero lo hizo. Y recuerdo el día de hoy, vi al lado derecho de mí un hombre blanco, vestido de una blanca, un cabello largo, puso su mano izquierda debajo de la cabeza y me dio a tomar de una flora, le dicen allá un recipiente, agua. Lo único que me dijo, todo estaba bajo. ¿Cómo puedo decir, todo está bajo control? Está destruido, mi rostro lacerado por heridas del cristal del carro, mi otro pie también quebrado. ¿Cómo puedo decir, todo está en control? Pero yo dije, gracias Señor, tú haces. Y cuando iba a ambulancia hacia el hospital, yo le dije al Señor, Padre, yo no quiero quedar cojo caminando más alto que el otro. Si yo voy a quedar caminando parejo, buen nivel, que yo levante mi pie izquierdo. Y el Señor me lo permitió. Levanté. En el hospital, los otros que habían sido golpeados también, quejándose, 2 almas gané para el Señor ahí cuando estuve en el hospital. ¿Por qué? Porque aunque estemos estimados, la voz del Evangelio no se puede callar en nosotros. Y cuando vine acá a los Estados Unidos, mi esposa me llevó a la clínica donde hacer la operación de mi pie izquierdo. El doctor se acercó a él y le dijo, hay que cortar el pie porque te damos, le dice, un 50% que camine o un 50% de una silla de ruedas. Entonces, había sido un día martes y le iban a operar. El jueves por la noche oraron por mí 2 pastores en Suffolk, New York. Y el siguiente día, que era la operación, el doctor dijo, ¿qué pasó aquí? Como el varón de Dios oró, mismo sucedió. Que el hijo de la rótula volviera a su lugar y todos los ligamentos, y así mismo estaba. Así que, amados hermanos, milagro del Señor. Así que cuando alguien dice que no existen los milagros, Dios ha creído, pero yo creo en un Dios de milagros. Y Jesús fue el que llevó, como dice la Escritura, nuestras dolencias, nuestras enfermedades en la cruz del Calvario. Los hombres tenían fe, salieron a cargar a este hombre en esta camilla. Solamente iban 4 de fe. Porque yo no creo que cuando este hombre iba en la camilla que lo llevaban Jesús, quizá no tenía fe, pero regresaron 5 con fe, con 4 y regresaron 5 caminando. Así, pero lo más maravilloso que hay aquí, en esta escritura, en Marcos 2, 5, dice al ver la fe de ellos. Mire qué tremendo. Dios se sorprende. Depende de tu fe. Al ver Jesús, la fe de ellos, o sea, la fe se ve en acción, no palabras, es en acción. Viendo el verso 5 del capítulo 2 de Marcos, dice, dijo al paralítico, hijo,
tus pecados te son. Mira esto, hermano. Yo digo que hay muchos que quieren el milagro, quieren la sanidad, pero cuando se les dice que tienen que entregar su vida al Señor, como que ya dicen, hasta ahí yo no quiero llegar. El beneficio, pero no el sacrificio. Entonces, dice Jesús, al ver la fe de ellos, dijo al padre: hijo, tus pecados te son perdonados. Lo primero es lo primero para Dios, perdonar el pecado del ser, porque eso fue lo que pasó y a mí cuando nos convertimos al Señor. Él perdonó nuestros pecados. Ahora, podemos ver la reacción de los escribas, de los fariseos, de los religiosos de su tiempo. Y también hoy en día. Mire lo que dice el verso 6. Estaban allí, ahí sentados, algunos de los escribas, los cuales cavilaban corazones. Cavilar es dudar. Es decir, ¿qué se cree este? Verso 7. Porque dice, ¿por qué habla este así? Se preguntaban. Blasfemia. Mire que ¿quién puede perdonar pecados si no solo Dios? Lo sabían, los religiosos lo saben, amados hermanos. El líder de la religión lo sabe, que no puede perdonar pecados. No te lo puede decir. Como antes de yo ser hijo de Dios, cristiano, ayudaba al sacerdote de mi barrio en la capital, San Salvador. Y un día llegó una Biblia, y yo le pregunté a él cuál de los mandamientos obedecía. Si obedecía a los que decían en Éxodo 20 o los que decía el catecismo. Él me dijo que siguiera los del catecismo, que la Biblia es para nosotros leerla. Entonces, y yo le dije, ¿por qué no les dice la verdad a los felices? Cuando ya yo era cristiano. Juan se llama él, ya falleció. Y me dijo, si se los digo, me bajan a pedrar. Ellos saben perfectamente lo que dice el Salmo 115. Tienen ojos, mas no ven, manos, mas no palpan, oídos, mas no oyen, no ven, pies, mas no. Y luego dice, semejantes a ellos son los que confían en ellos. Es tremendo, ellos saben, hermano, aquí está pasando con esta gente. Eso no es nuevo. Ellos se enojaron porque ¿qué es este? Que puede perdonar pecados, el único que puede perdonar es Dios. Ellos lo saben, pero te permiten que te les arrodilles delante de ellos. Y no quiero ofender a nadie, pero esa es la verdad. Por eso es lo que les digo. Pero no puede perdonar pecados, excepto Jesús. Él es el único que puede perdonar tus pecados. Por eso te quiero llevar a esto. A los religiosos de su tiempo, decía Blas, dice este, ¿quién puede perdonar pecados si no solo Dios? Tenemos la autoridad de Jesús. Y esa autoridad nos la entregó a nosotros. No para que perdonemos, porque nosotros no podemos perdonar pecados. Como dije, podemos perdonarnos. Si yo ofendo al hermano, tengo que pedirle perdón. Y espero que el hermano me perdone. Y viceversa, si a mí me ofende, pide perdón, yo tengo que perdonar también al hermano. Porque de lo contrario quedamos atados. Y Jesús dice, cuando dio el Padre Nuestro, y perdona también, te ofenden. Porque tú no perdonas, tampoco vuestro Padre Celestial te perdonará a ti. Así que esto es una espada de dos filos. Marcos 2, versículo 9. Marcos, versículo 9. ¿Qué dijo? Es más fácil decir al paralítico, todos te son perdonados, o decirle, levántate de tu lecho y anda. Pensemos, ¿qué es decir? ¿Perdonar los pecados un milagro? Jesús es claro en su palabra. ¿Qué es más fácil decir al paralítico? Tus pecados te son perdonados,
no decirle, levántate, toma tu lecho. Anda. Es decir, que hay prioridades para Dios. Él podía ver la humanidad, pero lo más importante era perdonarle sus pecados. Y hay algo que Dios entender. Cada vez que Jesús hacía sanidades, le decía a las personas, vete, no más. Pero si usted ve la escritura, cuando resucitó a Lázaro, no le dijo, no peques más. Porque yo le aseguro que lo que Lázaro vio después de la muerte, va a pecar más. No le dijo, no peques más, porque le había permitido ir a ver el inframundo, lo que hay ahí, los tormentos que hay ahí. Piense por un momento, amado hermano y amigo. Esto es debido a muerte, siempre lo he dicho. La escritura de Dios es vida o muerte. Vida espiritual para toda la eternidad, espiritual, pero muerte eterna en un castigo. Entonces dice la escritura que estoy leyendo, versículo 9. Más fácil, ¿qué es más fácil decir al paralítico? Todos ustedes son perdonados, o decirle, levanta, toma tu lecho y anda. Versículo 10. Pues para que sepáis que el Hijo del Hombre tiene edad en la tierra para perdonar pecados, dijo el paralítico. Verso 11. Levántate, toma tu lecho y vete a tu casa. Para Dios hacer milagros es naturaleza, amados hermanos. Si dijo, sea la luz y fue la luz. Formó las andrómedas, estrellas, las galaxias. Hacer un milagro, eso es lo de Él. Él es sobrenatural. Nosotros nos cuesta entender esto. Dios es un Dios sobrenatural. Todos los días, que no lo vemos, porque siempre estamos viendo para abajo. Por eso, para concluir, déjeme decirle que los hay regocijos cuando alguno es sanado, pero hay más gozo y alegría cuando uno es perdonado, cuando se reconcilia o cuando acepta a Jesús como su Señor. Hay más gozo en el cielo, una sanidad, que un milagro. Más gozo en el cielo, dice la Escritura, un pecador que se arrepiente. Lo vamos a ver en Lucas 15, versículo 17. Yo sé lo que te enseño, amado hermano y amigo. Dice, digo, versículo 7 del capítulo 15 de Lucas, os digo, sí habrá más gozo en el cielo por un pecador que se arrepiente que por 99 minutos que no necesitan de arrepentimiento. Wow. Es decir, que aquellos que se creen más santos, de eso será el Señor. ¿Sabe de lo que están en el cielo? Cuando tú te reconoces que eres pecador. Cuando tú y yo reconocimos que no hay quien salve, ese día hubo gozo en los cielos. Por eso a mí no se me olvida el día acepté al Señor como mi Salvador personal. Por día hubo gozo en los cielos. Así que qué maravilloso que alguien es salvo, que Dios por medio de Jesús ha sido perdonado. La satisfacción más grande para un pastor o maestro cuando termina un mensaje hace y personas vienen a los pies de Cristo. El pago más grande que un ministro, que un pastor. Por eso mi esposa y yo siempre le damos gloria a Dios por el ministerio que el Señor nos ha entregado. Sé que un día ya nosotros tenemos que entregar la antorcha. ¿Quién será el que tomará el relevo? Dios lo sabe. Tanto que el Señor todavía nos tenga en este lugar, seguiremos al frente de la obra. Pero sí, con la mirada hacia el frente, de que se abran más lugares, no que se cierren, que se abran
palabras locales para iglesia, porque hay mucho trabajo que hacer dentro del ministerio. Así que, amados amigos y hermanos, solo me quedan 3 minutos porque en un momento se conecta nuestro hermano pastor Manuel. Así que si en esta tarde esta enseñanza te ayuda, bendito sea el deseo de mi corazón, que podamos ver que así como aquellos compañeros, nosotros estamos representados en ellos y que necesitamos a cuantos más podamos de Cristo. Este trabajo, como dije, no es de los pastores, sino de todos aquellos que decimos que somos. Este es el ministerio de la reconciliación. Ese ministerio llegó el Señor. Así que vamos a trabajar. Vamos, no sin antes pedirle en su misericordia tenga para con aquellos que están en los hospitales, que han sido con este virus. Padre, te adoramos. Te doy gracias, Señor, por ese estudio que puso tu corazón para que cada uno de los hermanos han estado conectados a través del internet, guardándole sus pasos, mi Dios, donde quiera que vayan, como dice tu palabra. Tú nos guardas en nuestro salir, en nuestro entrar, con tu sangre, Señor, para que este virus no los toque, mi Dios. Y aquellos, Señor, que están siendo lados por este virus, Padre, declaramos en el nombre de su sanidad, mi Dios. Padre, que te puedan levantar de ese lugar, Señor, que puedan, mi Dios amado, tener la oportunidad de poderse convertir a ti, mi Señor. Y aquí, Dios, que hasta el día de hoy nos has guardado, ayúdanos, Señor, para seguir adelante, sirviendo que tú vengas. En el nombre de Jesús. Amén, Señor, y amén. Dios me lo bendiga, amados hermanos, y si el Señor nos permite, estaré dando otro estudio el jueves y así mismo el día viernes. Y mañana por la mañana, pues ya ustedes saben, mi amada esposa, la pastora, va llevando su devoción por la mañana, y pastora Anita, que está siempre a las 3 de la tarde, su familia, también dando la palabra al Señor. Es lo que hacemos. Y nuestro amado hermano, el pastor Manuel, en esta hora, a las 7 de la noche, estará bien, y cada uno de los días de la semana, dándose para honra y gloria de nuestro Dios. Hermanos, así que